Okay, after the resurrection, Jesus walked on air and he was in air for some days. And then after that, when he departed, he ordered the disciples to wait for the Holy Spirit, right? So it is believed that he came 50 days after Easter. Entonces, tenemos el conocimiento, el entendimiento de que el día de Pentecostés, después de que Jesús resucitó, Él estuvo en la tierra por unos días y después que ascendió al cielo, les dijo a sus discípulos, vayan y esperen la llegada del Espíritu Santo, del Consolador, que será el que vendrá a estar con ustedes. Y eso lo tenemos ahí en el capítulo de Hechos, capítulo 2. Pero antes que continuemos con este relato del Espíritu Santo, hay algo que yo quiero en que ustedes se imaginen, que ustedes pongan su mente y traten de imaginar esto. Hay veces cuando los niños están pequeñitos digamos así como 4 o 5 años, ¿verdad? Que todavía no saben nadar y los llevan a una alberca y el papá se mete adentro de la alberca y el papá le dice al niño, brinca. ¿Y ustedes qué creen que va a hacer el niño? ¿Cree que el niño se va a animar y se va a brincar al agua? Aunque no sabe nadar. Okay. Before I start the message today, I want you to try to imagine this story. Have you ever seen a little child like 4 or 5 years old that he doesn't know how to swim and they take him to the swimming pool, but then the father gets inside the pool and he tells the child to jump in? Could you imagine that scene? What do you think that child will do? Will he jump in even though it's his first time maybe in the swimming pool? He doesn't know how to swim, but the father is inside. Is he going to jump or not? I think he will, right? Yo creo que todos podemos pensar que sí, el niño va a brincar a la alberca, porque el que está adentro es su padre. Si cambiáramos el personaje y pusiéramos un completo extraño en la alberca y ese extraño le dice al niño, brinca, yo creo que el niño no brincaría, porque el niño no tiene la confianza y no conoce a esa persona. Pero cuando es el padre, el niño brinca sin miedo, porque sabe que el padre está ahí adentro del agua y el padre lo va a agarrar en sus brazos, ¿verdad? El padre no va a dejar que nada malo le pase. You know, when we are thinking about this little illustration, if we change the character, if instead of being the father, we just put a total stranger in the swimming pool, and he's telling the child, jump, come, jump, get in it. I think that child will not jump because he does not know him. He does not trust him. You know, when the father is the one that is telling him to jump, he will jump because he knows him, he trusts him, he knows that if he jumps, his father is going to be there to catch him, to reach him. You know, he will not allow anything bad to happen to that child, right? Okay, let's continue. Let me do a quick prayer. Heavenly Father, we come to you today with a humble heart, Father. We come today, Father, to remember this day of Pentecost, to remember this day when you sent your Holy Spirit to your people, to the disciples. I ask, Father, that you speak to our hearts today. May we be able, even throughout the week and the days to come, to continue meditating in your word. In the name of Jesus, Father, that you will receive all the honor and the glory, because you are the only one that deserves it. In the name of Jesus Christ, your Son, I pray. Amén. Amén, aleluya. Amén, aleluya. ¿Por qué les platico esta historia acerca de este niño? Porque saben que, hermanos, nosotros como hijos de Dios somos como esos niños. Que el mundo es esa alberca donde a veces nosotros tenemos que brincar. Y hay veces nosotros no sabemos cómo nadar, no sabemos cómo movernos en el mundo. Pero el Señor dejó a su Espíritu Santo, que es el Padre mismo, que es el que nos guía a través de la vida. I tell you this little story because, it is just like that story. We are the children of God.
We are like children. And sometimes that swimming pool could mean the world, that we have to live in. Sometimes we are just thrown in there and we don't even know how to swim. We don't even know how to get through life, But our Father is with us. All the way from the beginning, He sent us into the world, but He do not send us alone. He sent us with His Holy Spirit, just as He did with the disciples. El Señor no nos manda solos, Él nos envía al mundo con el Espíritu Santo, así como lo hizo con sus discípulos. Les voy a leer algunos puntos que tengo el día de hoy. Creo que puse demasiados, vamos a ver si podemos llegar a todos ellos. El primer punto, que el Espíritu Santo llega a nosotros y nos promete estar con nosotros. En Juan 14, del 15 al 18 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amen. The scripture in John 14:15-18, it says, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it said Him not, or they have not seen Him, neither they know Him. But you know Him, for He dwells with you, and He shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Amen. Este es el primer punto que les traigo el día de hoy. El Señor no nos ha dejado solos. A veces cuando nosotros nos convertimos, venimos al camino del Señor, nos preguntamos, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que sigue de aquí? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo voy a vivir mi vida? Y tenemos preguntas que a veces no hay personas que nos las contesten. Pero ¿sabe qué? La primera cosa que tenemos que saber es que Dios mismo está con nosotros. Su Espíritu Santo está allí para confortarnos. Y dice la palabra del Señor que Él estará por nosotros por siempre, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas que nosotros nos sentimos que ya no podemos más, que no sabemos cuál es el próximo paso, que no sabemos hacia dónde va nuestro camino. Pero ¿sabe qué, hermanos? Para eso está el Espíritu Santo. Para guiar nuestras vidas, para darle sentido a nuestras vidas, para darnos esa identidad y ese propósito en nuestras vidas. In this scripture it says that the Holy Spirit is with us. Sometimes we become Christians and we don't know what's the next step. We don't know what to do. We don't know how to live our life. But that's why we have the Holy Spirit, so that we could ask Him and He will guide us into knowing the purpose that God has for our life. It says in the scripture that He will never leave us. He will be with us forever, day and night. When nobody else is with you, when your friends leave you because your life has changed, God is there with you. The Holy Spirit is there with you. Sometimes we ask people, what should I do? Where should I go? What is the purpose for my life? But have you ever asked God? Have you asked God to guide you, to lead you into what He has in store for you? ¿Ves? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Pero le preguntamos a otras personas a veces, pero lo más importante es que aprendamos a preguntarle a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es el propósito con el que tú me has llamado? ¿Verdad? En el Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera cosa que el Espíritu Santo, Él nos da la promesa de que estará con nosotros y nos traerá salvación. In John 16, verse 8, we see that the word says, and when He is come, He will reprove the world of sin
and of righteousness and of judgment. You know, the first thing that the Holy Spirit does, it comes as a promise that He will be with us and He will bring salvation to us. He is the only one that can convict the people of sin. You know, the only one that could make you realize when you are sinning is the Holy Spirit. El único que viene aquí a convencernos, a convictarnos de pecado es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué, hermanos? No importa cuántas veces usted le diga a su hijo, estás haciendo mal, estás yendo por el mal camino, mira, eso no le agrada a Dios. No importa, no va a hacer cambio en él. ¿Sabe quién es el único que lo puede convictar? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que le puede hacer llegar al corazón de una persona y hacerle entender lo que es bueno y lo que es malo. Y hacerle entender cuando una persona está viviendo bien y cuando está yendo por un camino equivocado. Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado para que esa alma llegue al arrepentimiento y pueda ser salvo. Por más que usted le diga, no sirve. El que tiene que hacer la obra en los corazones es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros estemos en oración al Padre. Para que entonces Él use su Espíritu Santo y haga la obra en nuestros seres queridos, ¿verdad? Cuando usted tenga, aquí le voy a dar esto extra, cuando usted tenga un familiar que no sirve a Dios, no le juzgue, no le critique, hermano, no le condene, no lo rechace, no lo haga a un lado, solamente ámelo, hermano, y ore por él, póngalo en las manos de Dios. Esté ahí con ellos, apóyelos, acompáñelos en su camino. ¿Ve? Y deje que Dios sea el que haga la obra en esa persona. When we have the Holy Spirit in our lives, He is the only one that could convict us of sin. You know, I tell people, if you have a relative, you have someone that is not Christian, it doesn't matter how many times you tell them they're doing wrong. It will not make a difference if you tell them you're going into the wrong path. It will not make them change. The only one that could make them repent of their sins and acknowledge what's right and what's wrong is the Holy Spirit. You know, that's why I tell parents, when you have your children and they're not serving God, do not criticize them. Do not judge them. Do not set them apart. Do not leave them, not included. Don't do that. What you as a Christian has to do is just love them. You have to love them and you have to walk through life with them. You have to pray to God and present them into His hands, and let Him do His work. He is the one that is going to send His Holy Spirit to bring that person into His ways. It's not us. If we're trying to use our own wisdom, it will not work. Only God, Holy Spirit, could convict people from sins. I'm going to tell you another. Okay. So He gave us a promise to be with us forever. He gave us the promise of salvation, or convict us of sins. And then the third thing that I have here, it comes from Ephesians chapter 1, verse 8. And then the Word of God says, in whom ye also trusted, after that ye hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. And you know, my brothers and sisters, back in that time, when you were sealed, it meant two things. It means possession. It means that it belongs to you. And the other thing, it represents authenticity.
When something was sealed, it represented or it meant that it was authentic, that it was real, and that it belonged to someone. Cuando nosotros en ese tiempo, hermanos, se hablaba acerca del sello, el sello quería decir dos cosas. Una cosa era que pertenecía a alguien y la segunda cosa era que eso que estaba siendo sellado era auténtico o que era real, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor nos dice así que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, eso está diciendo de nosotros. Está diciendo que nosotros le pertenecemos a Dios y que somos auténticos, que somos reales, que no somos una copia, que no somos una imitación, que no somos como alguna persona podría decir primos, ¿verdad? A veces nosotros en español usamos ese término, primos. No somos primos, somos lo verdadero, lo real, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo con esto? Número uno, hermanos, que nosotros no le pertenecemos al mundo. Nosotros no le pertenecemos al enemigo. Nosotros le pertenecemos a Dios. A un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que escucha nuestras oraciones, a un Dios que tiene poder, a un Dios que está presente en nuestras vidas, ¿verdad? Un Dios que es real. Y así como Él es real, nosotros debemos de ser reales, ¿verdad? Transparentes, genuinos, honestos, ¿verdad? Sin que haya doblez en nosotros, sin que seamos una cosa en la iglesia y otra allá afuera. No, reales, hermanos, lo mismo donde quiera que estemos, ¿verdad? Okay, the word of God, when we're talking about the seal and being authentic, it's just like God. God is a real God, He's a living God. He hears our prayers. He answers them. He's present in our everyday life. He is real. He is powerful. There is nothing impossible for Him, But just as He is real, when we became His ownership, we are supposed to be real too. In Spanish, we have this term that we use, we're not cousins. No, we're not the cousins. We are the real thing. We are called to be the same person in any place we are, in the church or outside, to be the same, to be real, to be honest, to be truthful, righteous, to be just the same person in every place we are, just as real. And also, we became His, and we are authentic. So we do not belong to the world. We do not belong to the culture. Sometimes people or Christians, they want to be formed by cultures. Because I live in this part of the world and this is what they do, and then we tend to do it. No, we're not called by a culture. We belong to a heavenly Father, and we are supposed to be transformed into His image, right? To be real, to be authentic, to be truthful. Efesios 1:13 dice que Jesús, dice en Romanos, aquí tengo Romanos 8:11, Jesús o el Espíritu Santo mora en nosotros. Después de que Él nos dio la promesa del Espíritu Santo, nos dio la promesa de salvación, nos dijo que somos sellados y que le pertenecemos, ahora nos dice que Él va a morar en nosotros. Y en Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the Spirit that dwells in you. Vemos, hermanos, cómo en este pasaje nos dice que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y el Espíritu Santo tiene tanto poder, hermanos. Si el Espíritu Santo tuvo el poder de levantar a Jesús de entre los muertos, ¿qué más no puede hacer en nosotros? ¿Verdad? Nosotros cuando venimos a Cristo tal vez nos podemos sentir como que estamos muertos también.
como que no tenemos mucha fuerza, como que no tenemos mucho ánimo de hacer las cosas, de servir a Dios, ¿verdad? Pero por medio del Espíritu Santo, hermanos, sí es posible hacer lo que necesitamos hacer. ¿Sabe por qué? Porque ya no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que habita en medio nuestro. You know, this passage talks about how the Holy Spirit had the power to raise up Jesus from dead. You know, when we became Christians, sometimes we might feel the same. We feel a little weak. We feel like we don't have power to do anything, that we don't have the strength to do anything, you know. But we need to know that it's not us who's going to be serving. It's God Himself through His Spirit. You know, He comes with us and He is the one that gives us the strength. He is the one that gives us the knowledge. He is the one that gives us the words that we need to speak. You know, when God puts someone in front of you to tell them about Jesus, it won't be you speaking. It will be the Holy Spirit that is speaking through you. You know? Muchas veces, hermanos, se nos presenta una persona delante de nosotros a la cual le podemos hablar de la palabra del Señor y nosotros decimos, pero ¿qué le voy a decir? Pero debes de dejar, hermano, que el Espíritu Santo fluya en ti porque es Él el que le va a dar la palabra a esa persona. Es Él el que le va a ministrar. Es Él el que le va a llevar el mensaje de salvación, ¿verdad? Porque Él habita en nosotros. Él mora en nosotros. Otra cosa que el Espíritu Santo hace que a mí me gusta mucho es que nos enseña. Y eso lo encontramos en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. John 14:26, he says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Amén. Fíjense, hermanos, esto me hace pensar, cuando los discípulos estaban en ese tiempo, ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros ahora. Ellos no tenían escrito ahí Mateo, Marco, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, no tenían nada de eso, ¿verdad? Ellos tenían que depender de su memoria. Lo que se recordaban que habían vivido con Jesús, lo que se recordaban de los milagros que habían pasado, lo que se recordaban de las personas que fueron salvas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Qué bueno que Dios les dejó el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo les recordaba todo lo que Jesús les había dicho. Fíjense, hermanos, ¿cuántas veces nosotros venimos a la iglesia los domingos y nos vamos a la casa y algún familiar nos pregunta, ¿y de qué se trató la predicación en tu iglesia el día de hoy? ¿Y nosotros qué pasa? No nos recordamos, ¿verdad? A veces no podemos decir lo que se trató la predicación porque ya se nos olvidó. Pero fíjense, hermanos, cuando pasamos por aflicciones, cuando pasamos por problemas, el Espíritu Santo viene y te recuerda esa palabra que tú escuchaste, esa palabra que tú leíste hace mucho tiempo. El Espíritu Santo nos lo recuerda, hermanos. Si dependiéramos solamente de nuestra mente, fuera muy limitado lo que pudiéramos recordar de Dios, ¿verdad? De las experiencias que hemos vivido. Pero gracias al Espíritu Santo, Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda la palabra del Señor. We see in this time, in this scripture, when the disciples were left, after Jesus left, they do not have the Bible. They do not have the Gospels. They do not have the book of Acts, to read it and to hear the Word of God. They had to depend only on their memories. They have to depend only what they remember, they have experienced, or they live with Jesus. They have to remember just what He has said to them, But thank God that He says in this scripture that the Holy Spirit was left to remind them of the Word of God, to remind them of the ministry of Jesus, to remind them of everything that they have lived in the past. They have to depend only on their human mind
It will be so limited. You know, sometimes we come to church on Sunday and we go home and someone asks us, what was the sermon about today? And we forgot. And we can tell them, you know, what was about because we already had forgotten what it was said. You know, if we depend on our human mind, it's very limited. But thank God that sometimes we're going through life and we face difficulties and then the hard time comes and then the Holy Spirit comes to us. And He reminds us of the Word of God. He reminds us of a word that we have heard before. He reminds us of a sermon that was preached long time ago. You know, He reminds us of the scriptures that we have read before. You know, it's through His Spirit that He brings that knowing and that remembering into our minds so that we could use them in the present. You know. Es bien bonito, hermanos, como vemos que el Espíritu Santo nos sigue recordando todo y cuando lo necesitamos, ahí está presente, listo para ayudarnos. The last thing that I have is that el Señor nos guía. He guides us. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. You know, John 16:13 it says, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. Hermanos, qué maravilloso es saber esto. Cuando nosotros estamos en esta vida y no sabemos cómo dirigirnos, cómo guiar nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios está ahí para guiarnos, para hacerle preguntas. Hay veces que pasan cosas difíciles en nuestras vidas y nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué? Señor, muéstrame el camino, muéstrame qué es lo que tú tienes para mí, muéstrame qué tienes para mis hijos, muéstrame. Y el Espíritu Santo de Dios está ahí dispuesto para guiarnos a toda verdad y toda justicia. Muchas veces nosotros dependemos de los consejos de personas. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando necesidad y lo que hacemos es correr a buscar a la mejor amiga, a buscar al papá, a buscar al esposo, a decirle cuál es nuestro problema, esperando que esas personas nos puedan dar un consejo, nos puedan dar una palabra, nos puedan dar una guianza? Pero hermanos, lo que necesitamos hacer, eso es bueno, pero lo más primordial que necesitamos hacer es correr a Jesús. Ir con Él, hermanos, porque Él es el que tiene el poder para guiar nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros queremos manejar nuestras finanzas a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Cuántas veces queremos guiar a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra propia manera? Y no le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? ¿Cuál es la manera que tú me guías para que yo lo haga? ¿Verdad? Muchas veces buscamos consejeros, muchas veces buscamos terapistas, muchas veces buscamos a cuánta persona, hermanos, para que venga a ayudarnos a poner nuestras vidas en orden. Sin saber que tenemos al Espíritu Santo ahí. Es una arma, es un instrumento, es algo que tenemos ahí a la mano, de lo cual tenemos que hacer uso, hermanos. Decirle al Espíritu Santo, tengo esta situación, ¿qué debo de hacer? ¿Verdad? Busquemos, hermanos, al Espíritu Santo. Esa promesa que está allí para no solamente darnos salvación, darnos compañía, darnos consejo, darnos guianza, darnos el conocimiento, recordarnos la palabra del Señor, ayudarnos a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. You see, when we're talking about the guidance of the Holy Spirit, it is so important. And many times we overlook
and we take for granted. You know, we don't listen to the Holy Spirit. Many times we have situations in our lives and we do not consult with Him. We do not ask God, how do I have to manage my finances? How do you want me to lead my family? How do you want me to do this or make this decision or this other one? You know, many times we run to our best friends. We run to our parents. We run to people that we know. Sometimes we even go to therapy, you know, to psychologists to give us help and to help us guide our life. And we forgot that we have the Holy Spirit. And He is there to help us. He is there to help us. He is there, and you could go to Him and ask Him and tell Him, I have this situation. How should I handle it? What should I do? You know, He is there to give guidance to our life. It is just us that we need to seek. You know, the Holy Spirit, it wasn't just a promise to be with us ever, to bring salvation to us. He is there to walk through life with us. You know, He is there to give us advice, to give us guidance, to be our comforter. You know, and He is there for us to use Him, to call upon Him, to rely on Him. He is not just something that we know is there. He is a person, and He is willing to help us. We need to look for Him. In order for us to accomplish what God has as a purpose for our lives, we have to depend on the Holy Spirit. En orden, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. No de nuestra propia opinión, no de nuestro propio razonamiento, sino de lo que Dios quiere para nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Y lo que nosotros no sabemos, Él nos lo enseña. Y lo que ya aprendimos y lo olvidamos, Él nos lo recuerda. Él está allí, hermanos, para ayudarnos a cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que recordemos, hermanos, que cada uno de nosotros ha sido sellado por el Espíritu Santo. Usted le pertenece a Él y usted tiene que ser una persona real y auténtica que aprenda a depender del Espíritu Santo. So remember, brothers and sisters, every one of you had been sealed by the Holy Spirit. And you need to learn to depend on Him so that you could accomplish what God has called you to do in this earth. To fulfill your purpose in life, you need to depend on the Holy Spirit. May God bless you.